Bueno, doctor Francisco Maltés, qué gusto tenerte con nosotros, Francisco. Bienvenido a Redman Noticias. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Bueno, te acabo de escuchar decir que esta reforma laboral puede formalizar 4 millones de empleos, la que presenta el presidente Petro. ¿Cómo va a hacer eso? Muchas grandes empresas han fraccionado la empresa para hacer contratos a término definido cuando son misiones fundamentales de la empresa, es el núcleo, es el core de la empresa. Esos trabajadores de funciones permanentes deben de tener un contrato de trabajo. Entonces, de ahí viene nuestra visión de que pueden ser 4 millones de personas. ¿Pero eso es sostenible para una empresa, Francisco, realmente? ¿4 millones? Por supuesto, es que no estamos hablando de 4 millones para una empresa. No, de acuerdo, pero para el sector empresarial me refiero. Estamos hablando de 4 millones en miles de empresas que hace 2 años se ganaron 100 billones de pesos. O sea que sí hay posibilidades de que formalicen a los trabajadores. Formalizar 4 millones de trabajadores no vale 100 billones de pesos. Señor Maltés, varias cosas interesantes se dijeron en el foro en el que usted estaba participando, que digamos gravitó alrededor de los costos que podría traer la reforma laboral, y uno de esos tiene que ver con esa frase que usted acaba de mencionar. Usted dice, es que las empresas ganan demasiado, podrían empezar a ganar menos para asumir esos costos laborales de la reforma. ¿Es esa una de las premisas sobre las cuales se basa la estructuración de ese texto? No, la propuesta de reforma laboral busca que se recuperen algunos derechos, porque la disminución de los costos laborales que se ha hecho en los 30 años anteriores en ningún momento ha significado más empleo ni disminución de la informalidad laboral. O sea que las causas no son los salarios. Por eso hacemos esa observación de lo que podría suceder. El precio del desempleo no es el precio del salario. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Si hoy redujéramos los salarios al 50%, ninguna empresa contrataría más trabajadores. O sea que el costo del salario no es el determinante del empleo. Para que haya empleo en Colombia, para aumentar el empleo, necesitamos que la gente tenga dinero para que compre. Si la gente compra, va a haber más demanda, se va a generar más empleo y más productividad. Reduciendo los salarios nunca habrá más empleo, es aumentando los salarios. Bueno, también decía usted que hay una visión tremendista de lo que propone esta reforma y que hay sectores que le estarían apostando a que la reforma se hunda. ¿Cuáles son esos sectores? ¿A quién se refería? Hay algunos empresarios que quieren que esto se hunda y creo que están equivocados. El movimiento sindical llama a que hagamos un proceso de concertación en el Congreso de la República para que salga una reforma que mantenga y fortalezca, por supuesto, la libertad empresarial, pero trabajadores con derechos. Francisco, pero por ejemplo, del lado empresarial, yo entiendo que defiendes la posición tuya. Pagar extra después de las 6 de la tarde, ¿qué va a pasar con los restaurantes? ¿Qué va a pasar con todos los que están a la noche? Los trabajos del fin de semana con esas tarifas tan altas, ¿no lleva a que muchas MIPYMES, que son las que más generan empleo, digan, no, pues yo cierro porque no tengo cómo pagarlo? Las MIPYMES no trabajan de noche, trabajan en el día. No, pero un restaurante, por ejemplo. En los restaurantes a la gente le pagan con las propinas. Creo que hay que hacer un debate de esto. Estuve en el eje cafetero en la Semana Santa, hablando con varios meseros. No tienen contrato de trabajo. Estuve en 7 restaurantes, no tienen contrato. Pero eso es otra cosa. Propinas. Pero hay gente que sí tiene contratos. Contados con los dedos de la mano. Y yo creo que hay que hacer una inspección de esto. En las peluquerías no hay contrato de trabajo. En las tiendas no hay contrato de trabajo, hay trabajo familiar no remunerado. Creo que hay que sincerar esta discusión. Estoy de acuerdo con la sincerada, pero eso es previo a hacer una norma general, porque de pronto una norma general termina afectando todo el aparato productivo, ¿no lo ves por ese lado? Cuando digo que hay una visión tremendista es que nos muestran el ejemplo de la peluquería, el ejemplo de la tienda, el ejemplo de los restaurantes para decir, no, hay que sincerar la discusión. Yo invito a los empresarios a que sinceremos esta discusión sobre los efectos económicos de la reforma. Bueno, y justamente sobre ese punto, señor Maltés, una de las invitaciones que hace este foro es a concertar y a escucharnos entre las diferentes voces y entre todas las partes. Sí, es que está haciendo un poquito de frío. Está haciendo mucho frío. A escucharnos un poquito e intentar concertar. ¿Qué de las preocupaciones y las inquietudes que manifiesta el sector empresarial a usted le parecen genuinas? Y dice, oiga, aquí pueden tener razón.
Creemos que hay que abrir espacios de discusión para buscar puntos de acuerdo. Creo que eso es lo clave de cualquier reforma. Pero ¿qué es lo que ha manifestado el empresariado? Usted dice, por aquí pueden tener razón y esto deberíamos debatirlo un poquito más. Nosotros tenemos la voluntad de sentarnos con los empresarios, con el Congreso, a avanzar en buscar una salida para que haya una reforma laboral, pensional, concertada. ¿Qué pasó que no hubo y usted tiene razón en que se perdió una gran oportunidad de concertar en la primer pliego que ustedes presentaron? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se llegó a ese diálogo? ¿Por qué no hemos podido llegar a un diálogo en muchísimos años? Creo que los empresarios se equivocaron al no presentar una propuesta en la Comisión de Concertación o un articulado sustitutivo a la propuesta que nosotros hicimos, que nosotros entregamos una propuesta de reforma laboral y pensional. ¿Para discusión? Para la discusión, por supuesto, pero se dedicaron fue a criticarla y no propusieron nada. Se equivocaron los empresarios y desaprovecharon una oportunidad muy importante. 16 reuniones hubo en la subcomisión de concertación. Pero mire, señor Maltés, otro tema que digamos salió a relucir en medio del debate del foro fue la calidad de vida, de cómo aquí se busca mejorar las condiciones que tienen los trabajadores hoy en día, y decían que la reforma claramente no es una reforma para generar empleo, sino una reforma sobre derechos. ¿Qué decir sobre eso? O sea, que atornillaba a los que ya tienen empleo. Claro, y sobre mejorar los derechos de los que tienen trabajo más allá de buscar generar empleo. Quiero pensar que una reforma laboral pues sí le apunta un poco más a eso. Entonces hay que mirar la política general. El gobierno está construyendo una propuesta de reindustrialización del país, la cual va a generar empleo. El COMPES va a entrar a discutir esta propuesta próximamente y creo que sería importante generar un debate sobre esta propuesta de reindustrialización, que es la que va a generar empleo. Creo que hay que también mirar esa otra arista que está desarrollando el gobierno del presidente Petro. Francisco, última pregunta, que sé que tienes afán, ya tienes que salir. Nosotros tenemos, dicen las grandes estudios, los salarios más bajitos, 2.700.000, es demasiado bajito. ¿Cómo se puede articular para tener un salario un poquitico más alto, más digno, sin que afecte el sector empresarial? Porque aquí la dicotomía es, subimos el salario pero las empresas se quiebran, pero entonces dejamos salarios bajitos, las empresas también, pero son unos salarios que no alcanzan para nada. En la discusión de la pasada reforma tributaria, un dirigente gremial dijo, al otro día que aprueben la reforma tributaria van a quebrar 500.000 tiendas, 500.000 pequeñas y medianas empresas, no se han quebrado. Entonces aquí hay que pensar que las empresas ganen un poquito más y haya un mayor incremento salarial, que aquí nos han acostumbrado a las empresas a disminuir su tasa de ganancia, tienen que ganar un poquito menos para que haya justicia social además. Claro, que era un poco, pero Giovanni, lo que yo le preguntaba a usted ahora. Usted decía, las empresas están ganando mucho, entonces que ganen un poquito menos y que suman los costos laborales de la reforma con sus ganancias. Así debe ser. ¿Esa es la propuesta desde el lado de ustedes? Sí. Hoy las empresas tienen que tener una mayor responsabilidad social, que es ganar menos y que no suban los precios y los salarios suban. La última es la penúltima, ya es la última. Suele suceder. La tercerización, ¿por qué no le gusta la tercerización? ¿Por qué debería acabarse la tercerización? Que para muchas empresas es una tabla de salvación por costos. La tercerización ha sido utilizada para violar el derecho a la estabilidad laboral. Las misiones permanentes de las empresas, lo que llaman el core, el núcleo, no puede ser tercerizado, no puede tener contratos a término fijo que se renuevan cada 3, cada 6 meses y hay gente de 20 años en el core de los negocios. Esas formas abusivas de contratación ha recomendado la OCDE que deben acabarse y eso es lo que queremos, que se acaben. Pues Francisco, gracias por estar con nosotros, por regalarnos estos minutos. Qué pena el frío, pero es culpa de Bogotá. Muchas gracias, muy amables. Encantado. Qué gusto, Bueno, gracias. volvemos al estudio, Jenner y Ana María, ya regresamos aquí desde este foro. ¿Hacia dónde va el empleo con la reforma laboral? De la revista Cambio, Redma Noticias, Medio Aliado.